voy a darles rapidito, rápido. Yo les voy a mostrar, porque ese tema de el milenio y toda esa cuestión a mí también me ha intrigado durante meses y yo lo he estado estudiando. O sea que no es algo casual que venga esta pregunta, ¿verdad? Señorita Valeria. Ok. Pero yo tengo, no sé si, aquí estamos viendo las perspectivas cristianas en cuanto al arrebatamiento, milenio y segunda venida, porque son tres conceptos que van unidos, ¿no? ¿Qué pasa primero, qué pasa luego, qué pasa antes, qué pasa después? Así. All right. Y lo que más vas a encontrar son estos cuatro conceptos, ¿verdad? Que es el premilenialismo postribulacional, premilenialismo pretribulacional o dispensacionalismo, este es el más conocido, postmilenialismo y amilenialismo. Pero ahí quiero, ¿verdad?, decirles algo. El tema aquí es que el premilenialismo pretribulacional es lo que llaman el rapto, y el rapto es un concepto bastante más americano que europeo. Es decir, que las iglesias reformadas, las iglesias de confesión de Westminster, las bautistas, las iglesias anglicanas, luteranas, todas esas iglesias no utilizan mucho este concepto. De hecho, muchos pudieran estar en contra de ese concepto. Ellos son más como el verde aquí abajo. El milenio es simbólico, todo es simbólico, segunda venida, juicio final, todos juntos fuera, así. Pero esta imagen, yo se la voy a dejar a mi esposa encargada, yo todavía no me sé mover bien con el Discord, para que ella se la ponga allí y ustedes después en sus estudios personales vayan leyendo esto. Y esta semana entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, con el Evangelio de Juan. Y ahí con el Evangelio de Juan comenzamos a ir estudiando la Biblia, porque es que el asunto está en que si no se estudia la palabra, es difícil crecer. Por eso me gustó mucho lo que dijo Odile, que para ir creciendo necesitamos tener un estudio de la palabra. Ok. Se ve la palabra, ¿no? Es correctas. Bueno, y ahora va a orar Valeria, por favor, Valeria. Ok, vale. Disculpa, yo quería antes de que comenzáramos a orar, ¿te acuerdas que habíamos quedado que el sábado pasado, yo iba a dar un testimonio de lo que pasara en la noche de mi Navidad? ¿Se acuerdan? Sí, es verdad. Yo te iba a preguntar. Yo no me quiero quedar con ese testimonio. Dale. Bueno, Dile, pero tiene que ser más extenso, pero yo no me sé el cuento. No, tú llegaste tarde. Original, para entender esta situación tienes que ver los audios que hemos estado poniendo en el grupo. Son 2. Exactamente. Bueno, dedícate un ratito al... Bueno, mira, fíjate que... No, mentira. En la Navidad yo no tenía planificado una reunión familiar primero, porque yo vivo solo con mi esposo. Pero bueno, sí, llegó mi hija, llegaron mis nietos y tal. En Navidad no hubo una celebración como tal, porque no sé, yo estaba durante todo el mes estuve como centrada en hacerles entender que Navidad no es regalo, Navidad, ¿sabes? Lo que te decía al principio, que no me gusta la Navidad, que todo aquello. Y entonces me centré como en eso, pues en no, solamente que estaba mi nieto aquí, y entonces enseñándole, papi, lo que hay que no celebrar, sino recordar que Jesucristo vino hecho niño, toda esa historia. Entonces, ¿qué pasó? Que no pasó nada en Navidad. Y la reunión que era el 31 de diciembre, que era el sábado siguiente, no pudimos hacerla porque Eli estaba enferma. Y resulta que ese día fue mi reunión como tal. No hubo en ella una santa. Sí, ¿te acuerdas que yo quería terminar la reunión con una santa cena? Bueno, no hubo una santa cena, pero hubo una reunión familiar, ¿sabes? Y el que oró por los alimentos fue mi esposo. O sea, fue una cosa diferente. Yo sé que Dios estuvo
allí pues metido en el proceso, porque orar, darle gracias a Dios por lo que íbamos a comer y darle gracias a Dios porque estábamos reunidos, ya fue para mí, y yo sé que para Dios, una santa cena. ¿no? Claro. Estábamos todos en la mesa. Fue bien, bien bonito. Yo no tuve que decir nada. Recuerden que aquí la única evangélica soy yo. En tu familia, quiere decir, ¿no? Pero que sí, en mi familia. Bueno, todo Dios sabe todas las cosas. Claro, Todos eran cristianos y bueno, ajá. Entonces, bueno, quería decirles que ciertamente no hubo una Santa Cena como tal, una bendición del pan y una bendición del vino, pero sí hubo una Santa Cena porque estuvimos reunidos, yo me la disfruté muchísimo, me encantó porque, bueno, Dios es bueno y escuchó mi oración. Ese es mi testimonio, sé que Dios está haciendo lo que tiene que hacer y bueno, era su tiempo, Él verá cómo lo hace y yo lo creo. Casi. claro, amén. Amén. Qué bueno. Amén. En el caso de nosotros hubo cena también fue el 31, porque el 24 eso se convirtió en una corredera. El 24 tuvimos servicio a las 3 de la tarde. Vinimos a la casa, entonces mis padres estaban cocinando y ellos comenzaron así a servir comida muy desordenadamente. Coman, coman, que tienen hambre. Y yo, pero vamos a esperar la cena. No, coman, que tienen. Entonces eran como las 6 de la tarde. Y yo dije, no, ya a esta hora no vale la pena porque los niños se duermen a las 10. Ellos se cansan y todo eso. Y comimos. Simplemente comimos ahí. Y después, bueno, estuvimos ahí y eso, pero no fue. En cambio el 31 sí. El 31 estuvo con nosotros un amigo mío, un hermano, que se llama Abraham. También él es cristiano, también Dios lo está llamando a liderar y eso. Y estuvo una prima que está en Berlín, Albania. Y ellos estuvieron con nosotros y ese día sí pudo hacerse una cena propiamente dicha, una cena. Con la comida enfrente, oramos por la comida, él compartió una palabra y de verdad fue una bendición hacerlo así. Hacerlo así para mí tiene un valor, yo pienso, más profundo. Pero bueno, estamos felices de que a pesar de que hubo, en mi caso, una que no estuvo muy bien a nivel familiar, la de nosotros estuvo bien y la de Odile de verdad que ha sido una bendición. Bueno, tenemos herramientas para movernos mejor este fin de año, de este año, ¿no? Odile? Amén. Amén. Ya puedes planificar con Amén. más tiempo el primer día del mes de diciembre, el segundo día y así. Y tener Claro que sí. más cristocéntrico, como en inglés. Christmas. Ah, bueno, eso lo hablé con Valeria, ¿te acuerdas, Valeria? Sí. El concepto de Christmas lo estuvimos hablando en la primera reunión, que significaba Navidad en inglés, que es Cristo, y más que es como un evento, ¿no? Como una celebración, de celebración a Cristo, ¿no? Christmas. Y fue interesante porque una de las cosas que hablamos tú y yo en algún momento, Valeria, yo la dije, creo que no la dije en la reunión, que es que nosotros hemos visto una tendencia, sobre todo en las publicidades de productos y cosas, que en vez de poner Christmas, ponen X más. O sea, quieren como eliminar a Cristo en algunas cosas. Y esa tendencia se ha visto. Es una Navidad no tan centrada en Cristo, eso de X más. Y yo lo he visto en publicidades, en internet, en las tiendas. Sí, lo ponen como en las cajas de regalo y eso. Quieren darle como una tonalidad menos cristocéntrica a la Navidad. Valeria va a orar. Valeria, te escuchamos. Ok. Padre nuestro y Dios nuestro, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque nos has permitido este momento de reunirnos, Señor, y compartir de ti, de tu palabra, Padre. Te pido que bendigas nuestras vidas, Señor. Y bueno, tú, antes que nosotros traigamos a petición, ya tú conoces nuestras necesidades.
y nuestro corazón, Señor. Así que te doy gracias por esto, Padre. Te doy gracias porque tenemos comida en nuestra mesa. Te doy gracias porque tenemos un techo, Señor, una cama donde dormir. Te doy las gracias por eso, Señor, por tu provisión. Y te agradezco por este nuevo año, Padre. Que nuestras vidas estén llenas de ti, que sean cristocéntricas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que terminemos, darle unos apuntes que yo tengo. Entonces, mire, para mí el libro de Juan nos deja un concepto bien claro, que es un concepto que ha sido polémico en el cristianismo, que es el concepto de la Trinidad. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. Este concepto de qué es la Trinidad y cómo funciona la Trinidad, por qué Dios es trino, ha traído incluso divisiones en las iglesias. Ha traído la formación de sectas, como es, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida, que es lo que llaman la Escuela de Jesús. La Iglesia Pentecostal Unida es una fracción de lo que en su momento fue la Iglesia Evangélica Pentecostal, que nació de la calle Azusa, a inicios de los 1900. Y ellos dijeron que no estaban de acuerdo con la figura de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y se separaron de las Asambleas de Dios, formaron su propia organización, y entonces luego en los distintos concilios fueron declarados como una secta. Por eso hasta el día de hoy se les considera secta. Y estamos hablando no a nivel religioso, sino a nivel oficial. O sea, las autoridades de los distintos países les consideran sectas. Por eso a muchas de esas iglesias no les permiten funcionar con libertad en muchos países. Diferencia pues de las Asambleas de Dios o de las iglesias luteranas o de la iglesia católica. Entonces, si hay un tema central que trata el Evangelio según San Juan, es la Trinidad de Dios. Cómo Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, se hace carne y viene a la tierra. Cómo a través del sacrificio de Él se obtiene la salvación. También en el libro de Juan, el Evangelio muestra cómo Jesús tiene una naturaleza que no es en lo absoluto como la nuestra. O sea, a pesar de que Él se hizo carne, se hizo humano, su naturaleza no es antropológica. Y esa palabra tenemos que tenerla también presente, ¿no? Antropológica, antropología, antropomórfica. Significa humano, para ponerlo fácil. Ser humano. Antropológico, antropomórfico, todo lo que tiene que ver. La naturaleza de Jesús es teándrica. Teándrica es una combinación de humano y Dios. Eso fue lo que Él logró hacer. Una naturaleza teándrica. Nosotros no tenemos una naturaleza teándrica, somos simples seres humanos, ¿verdad? Pero la naturaleza teándrica es propia del Hijo. O sea, al ser el Hijo, uno de esa la única naturaleza. Perdón. Porque se hizo hombre. Exacto, porque Él se hizo hombre. Y Él logró establecer esa naturaleza teándrica. Por eso nosotros como seres humanos tenemos a través del acceso al Padre. O sea, Él conectó dos naturalezas en una. Lo que antes estaba desconectado, Él lo conectó. Lo que antes estaba desunido, Él lo unió. Y lo unió en su naturaleza, lo unió en Él. Por eso la palabra nos muestra que en Él están unidas todas las cosas. Fuera de Él no hay nada. Por eso está este versículo. No tengo ahorita la referencia en la mente, pero sí sé lo que dice. Que dice que no hay ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni ninguna. Romano, no lo tengo en la cabeza. Que no se cae de la puerta. Que dice que 8:39. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Pero eso debe tener otro versículo. No, ese mismo concepto está en otro lado, no sé si es algo raro. Bueno, en fin.
Ya lo buscaremos con más profundidad, porque estos son comentarios que estoy haciendo aquí sobre lo que hemos estado conversando. ¿Por qué digo esto? Porque nos muestra el libro de Juan esa naturaleza teándrica de nuestro Señor Jesús, como Él en sí mismo Él pudo contener en sí mismo lo que es la esencia de Dios, pero también lo que es la esencia de un ser humano. Él unió al Creador con su creación. Lo que estaba separado, Él logró reunir en Él todas las cosas. Y por eso a través de Cristo, solamente a través de Cristo hay salvación. Y por eso, cuando uno tiene la mentalidad de, esa unión y esa profundidad de lo que el Señor Jesús hizo, uno entiende lo que es el mensaje central del Evangelio. Y es por eso que hay religiones que o son totalmente humanas o son totalmente centradas en lo divino. Por ejemplo, cuando hablamos de religiones que tienen que ver con obras en el planeta entero, pueden encontrar miles, si no millones, de tendencias de religiones que tienen que ver con obras. Hay que portarse bien para ir al cielo. Y eso fue un concepto que asumió muy bien la Iglesia Católica. Hay que ser bueno para ir con Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que uno es bueno no porque uno anterior a ir a Dios pueda hacerlo. Es decir, no es ser bueno para ir a Dios, es porque como Dios me ha elegido y yo he aceptado su voluntad, Él es el que se va manifestando de buenas maneras en mí. Es decir, que cada obra que yo hago buena como cristiano no es una obra propia que yo decidí, es una obra que Dios estableció para que yo hiciera. Por eso es que cumplimos su voluntad. Entonces, es un concepto difícil de procesar y más difícil aún de explicar, por eso existe la teología. Pero no es que seamos buenos para ir a Dios, es porque como Dios nos alcanzó y nosotros estamos en Él, Él va haciendo buenas obras a través de nosotros, como sus instrumentos. Y de ahí que, por ejemplo, Pablo dijera, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O que para Pablo fuera mejor morir, o sea, para mí es mejor, morir es ganancia y vivir es Cristo. O sea, ese tipo de conceptos y de ideas no son ideas a las cuales se llega de un momento al otro nada más viviendo la palabra o nada más viviendo una vida cristiana, sino que hay que meterse con Dios para que Él le revele esas cosas a uno. Entonces, el aspecto de la Trinidad, yo le voy a leer un poco las notas, ¿verdad? Y ya con eso podemos finalizar. Dice, la Trinidad, dice, en cuanto a la Trinidad debemos considerar algunos aspectos básicos y necesarios. El Padre no es el Hijo ni es el Espíritu. El Hijo no es el Padre ni es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre ni es el Hijo. Los tres son uno. Es decir, que no hay separación entre ellos. Los tres son uno. Pero los tres, ¿verdad?, tienen de alguna manera una propia esencia que es Dios, el Creador. Ahora bien, no son tres dioses. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es solo Dios. Padre y Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Aunque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu, no. Los tres son uno, pero tienen sus tres manifestaciones, digámoslo así. Ahora bien, no son tres dioses, no son tres formas de un mismo Dios, ni son tres formas de Dios. No son tres partes de Dios tampoco. Hay que considerar la simplicidad y aceidad de Dios. El ejemplo que nos dio un teólogo chileno, él dijo, ustedes agarran una tela, ¿verdad? Y esa tela es una misma tela, y ustedes la dividen y la arrugan en tres partes. Tienen tres tachos. 1, 2 y 3, ahí están los tres tachos. Pero la tela es la misma. Él dice, es la manera más fácil que yo tengo de explicarle la Trinidad, para que ustedes no se me vuelvan locos. Y yo dije, wow, me gustó. Ojo, pastor, lo hizo muy bien. Entonces, hay que considerar esa simplicidad de Dios y el concepto de
Aseidad. Eso se lo dejo de tarea. Voy a escribir en Discord para que ustedes investiguen. Ok. Luego ustedes investigan lo que significa la palabra aseidad. No tiene nada que ver con hacer. Entonces, fíjense. Dios es una esencia espiritual e infinitamente perfecta, cuyo ser es de sí mismo eterno. Eso está manifestado en Deuteronomio, en Éxodo, en 1 Corintios, en Hechos y en Romanos. Les voy a dejar todas estas, ¿verdad? Solamente un resumen. Luego dice, la doctrina de la Trinidad afirma que Dios es uno, es decir, un solo Dios, por lo cual es monoteísta. Y se afirma que en la esencia de Dios hay tres substancias o subsistencias que se llama hipostasis. Estuve leyendo sobre lo que es la substancia de Dios, la subsistencia de Dios y la hipostasis. Y se le llama a esa naturaleza teándrica de la que le hablé al principio, se le llama la unión hipostática de Dios. Unión hipostática. Ojo, les voy a dejar esto porque esto no se puede dar solamente aquí en la reunión. Después dice, esta subsistencia o hipostasis tiene varios versículos bíblicos que nos la muestran. Por ejemplo, en Mateo 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también está Juan 14 y 2 Corintios 3. ¿Cuáles son las relaciones de origen? 1. La paternidad, que es la relación del Padre hacia el Hijo. En Dios hay esas dos sustancias, Padre e Hijo. Luego, la filiación, que es la relación del Hijo hacia el Padre. Esta relación, la relación de filiación, es la relación que nosotros como cristianos obtenemos por derecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no es un derecho que nos ganamos, está por gracia. Pero es cuando dice la palabra por que gracia. Todos los que creyeron se les fue otorgado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Okay. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Creo que lo tengo en pantalla. A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, de la Trinidad. Luego dice, la expiración del Espíritu Santo, que es la relación del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. Luego viene la procesión del Espíritu Santo, que es la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. O sea, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, se conecta al igual con nosotros y al igual con el Padre. Es una cosa demasiado interesante porque esa sustancia de Dios, esa hipostasis de Dios, también para nosotros es un camino. No como, digamos, a través de Jesús, que es el camino de salvación, pero a través de lo que es la guiatura, la orientación. La hipostasis del Espíritu Santo nos guía, nos dirige y nos revela la verdad, nos muestra lo que cada uno tiene una función. Sí. O sea, una función, ¿sí? Sí. Cada hipostasis de Dios nos conecta con Él mismo de alguna manera. De alguna manera. Claro, porque el Padre, el Todopoderoso, el Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él, y el Espíritu Santo, que es mi consolador, mi guía, mi orientador, el que me ayuda. Sí, yo, para resumirlo, yo diría, el Padre como creador nos da existencia, ¿sí? Nos da vida. Jesús nos da vida eterna, y ya Él le agrega un poco más como hijo. Y el Espíritu Santo
cuida de que esa vida que nos dio el Padre sea bien guiada a través de la vida del Hijo. O sea, que estamos cubiertos por todos los flancos, por medio de Dios. Él nos cuida por todos los flancos. Ajá. Luego dice, aunque las maneras de operación son distintas, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en una gloriosa armonía. O sea, actúan en armonía, no son tres personas diferentes actuando de manera diferente, ¿no? Son tres personas en una, actuando armoniosamente. Él sabe en qué momento crea algo, él sabe en qué momento salva y él sabe en qué momento dirige, él sabe en qué momento y cómo lo hace, a través de substancias. Luego, otra vez, no hay tres voluntades independientes entre sí. No hay tres planes, no hay tres palabras o tres decretos. O sea, la Biblia es una. Y en la una se encuentran tres. Y luego la Trinidad es una esencia divina, eterna y poderosa. En relación a todo cuanto se puede saber de Dios, estamos limitados por nuestra propia naturaleza. Este punto es muy importante. La Trinidad no se entiende así solamente por estudio, por leer, ¿no? La Trinidad nos las muestra Dios mismo. Y nos las muestra porque este concepto, cuando se habla de una religión, si se quiere, cristiana, tiene que ser trinitaria, lo juro. Porque si no es trinitaria, ya pasa a ser considerada una secta. Y el problema que han tenido, por ejemplo, los testigos de Jehová. Digamos que los testigos de Jehová están en todo el mundo, tienen una organización mundial muy grande, es reconocida en países, etc. Pero no los reconocen como una religión oficial, los reconocen como una secta religiosa. Y no les dan carácter de religión, como si se los dan, por ejemplo, al catolicismo, incluso a la iglesia pentecostal. Aunque la iglesia pentecostal ahora tiene, como les dije, esa iglesia que se llama Solo Jesús, la iglesia pentecostal unida. Que bueno, en realidad el concepto de los Solo Jesús es básicamente el concepto de que el Hijo es mayor que los otros dos. El Hijo es mayor del Padre, porque el Hijo es todo. Entonces ellos dicen que con decir Jesús ya se acabó todo. Pero claro, es un entendimiento muy básico de lo que es esta relación hipostática que yo estaba diciendo. Ok, estamos limitados por nuestra propia naturaleza para poder comprender esto. Porque nuestra naturaleza es finita y la naturaleza de Dios es infinita. O sea, nuestra naturaleza es temporal y la de Dios es atemporal. Nuestra naturaleza es una naturaleza que tiene un fin y la de Dios no tiene un fin, es eterno. Entonces, en esa dualidad, nosotros no pudiéramos contener en este cerebro, en este conocimiento, todo lo que proviene del Padre y todo lo que proviene del Hijo y todo lo que proviene del Espíritu Santo, que es una armonía, y para nosotros sería imposible entenderlo al 100%. Para eso necesitamos la eternidad. Luego, la criatura no puede desentrañar al Creador. Es imposible que nosotros, siendo producto de su creación, producto de lo que Él pensó, producto de lo que Él estimó, entendamos lo que es Él. Es como que ahorita con la inteligencia artificial, es como que la inteligencia artificial trate de entendernos a nosotros desde el concepto humano. Siempre nos va a tratar de entender por medio de las matemáticas, porque así fue creada la esencia de la inteligencia artificial. Y ese es un tema bien interesante de cómo el ser humano ha creado inteligencias artificiales que llegan a pensar y a sentir y todas esas cosas, ¿no? Pero la esencia de la inteligencia artificial está en que fue creada en base a la matemática. O sea que no puede pensar si no es a través de algoritmos. Y es bien interesante porque incluso los algoritmos independientes que sienten, que piensan y todo eso, son algoritmos. Entonces, nosotros no sabemos, los seres humanos, cómo funciona nuestro cerebro, si es con algoritmos, si es con qué. Eso lo sabe Dios. Entonces, claro, tratar de entender a Dios desde esa perspectiva, bien.
Lo último que nos recomienda el autor, dice, podemos meditar e indagar en lo que Dios ha revelado de sí mismo para ser conocido y adorado. En pocas palabras, Dios ha mostrado a la humanidad todo aquello que Él desea que la humanidad sepa, por un propósito. Dios ha mostrado a la humanidad con gran potencia a nuestro Señor Jesucristo. De lo más que habla la Biblia es de Jesús, tanto antes como después, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él nos va dando ya pistas, nos va dando frases, nos va dando ideas de que viene el Mesías, de que viene un Salvador y de cuál es su objetivo en esta vida, cuál es su propósito. O sea, que nos los va mostrando en el tiempo, en la eternidad, cómo actúa, cómo se hizo humano, etc. Entonces, claro, al girar todo alrededor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos bastante más información sobre su vida, su obra, su persona, su esencia, que sobre la naturaleza de las tres personas que son una misma en Dios. Él nos manda a que nosotros filtremos todo a través de nuestro Señor Jesucristo, pero no obviando las demás, porque al principio Él se mostró como Padre en el Antiguo Testamento, y por eso es que el pueblo judío tiene esta situación de que, bueno, Jesús es o no es el Mesías. Hay los que dicen que sí, hay los que dicen que no. Ellos todavía no terminan de encuadrar. Yo he visto videos y publicaciones de un joven erudito de Israel, que dice que Jesús no es su Mesías porque él no reunió a Israel en Israel, porque él no restauró el país de Israel. El asunto es que él no está viendo a Jesús de manera eterna, él lo está viendo de manera temporal, porque si lo vemos, la historia se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Y después de Cristo Israel fue reunido como nación. O sea que si él viera como lo ve la teología cristiana, o sea, antes de Cristo no hubo manera de que Israel se reuniera como nación en su tierra. No hubo manera, simplemente nadie lo reconoció. Pero después de Cristo, a pesar de que pasaron como 1000 años y tanto, después de Cristo sí hubo unas primeras conversaciones para que el pueblo de Israel se reuniera en su tierra. Pues claro, él pensaba, no, nace y hace, y parte de él, su vida, su estadía en este planeta es ir a reunir a los judíos allá. No, él no solamente reunió a los judíos en su tierra, él trató de reunir al mundo entero, a la humanidad entera. Ese fue su objetivo, no eran solamente los judíos, pero claro, ese es otro tema. El tema principal nuestro es este. Juan, vamos a estudiar, yo diría que los 3 primeros capítulos, ¿verdad? Hasta Juan 3. Perfecto. Los 3 primeros capítulos, hacemos notas, los leemos, y el sábado que viene podemos hablar sobre estos 3 primeros capítulos. Incluso podemos buscar qué preguntas han salido de esos 3 capítulos, porque normalmente uno encuentra muchas preguntas sobre la Biblia, pero quizás si reducimos el campo de búsqueda a estos 3 capítulos encontramos preguntas interesantes sobre estos 3 capítulos. Y también pudiéramos compartirlas Sí. por antes del sábado, o sea, el lunes, el martes, no sé, buscamos algo y tenemos, Fíjate, no nos olvide, lo podemos poner en Discord de una vez y ahí lo tenemos todo para la reunión. perfecto. Excelente. Yo con esto quedo, ya hablé mucho. La que va a orar es Odile y no vas a orar tú, porque entonces Odile dice que por tu culpa ya no ora. Es verdad, me lo recibo, digo. Está bien. Bueno, vamos a orar, pues. Padre eterno, aquí estamos, Señor, ante ti, ante tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias porque estuvieron con nosotros en esta reunión, Señor. Gracias porque cada día, cada sábado que estamos aquí conectados a través de las redes, Señor, estamos aprendiendo de ti. Estamos disfrutando, Señor, una reunión entre amigos también, mi Dios amado. Gracias porque preparas nuestro entendimiento, nos das discernimiento
Gracias porque tenemos a Melvin, Señor, que nos ha enseñado estos sábados, nos ha dado una cátedra, Señor, de ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has cuidado. Gracias porque has permitido, Señor, cada cosa que hemos vivido, reunidos. Gracias porque tienes cosas más hermosas para nosotros, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí. Olimar, Valeria, por Elismar, por Melvin, Señor. Gracias porque has permitido que yo también esté presente, Señor, en este lugar donde está tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, yo quiero armar un vallado para nosotros como equipo, Señor. Activar ángeles con espadas desenvainadas, peleando, Señor, la buena batalla que hemos de vivir día a día. Gracias porque tú nos das un proceso hermoso, Señor, el proceso de poder aprender, el proceso de querer aprender, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento, Señor, por lo que tienes para nosotros. Gracias de una vez porque sabemos que es hermoso, mi Dios. Ahora que vamos a despedirnos, Señor, Espíritu Santo, guárdanos, guíanos, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Alabamos tu nombre, te glorificamos. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Amén. Amén.